Pero, tengo entendido que desde la semana que viene es el horario, ese nuevo horario que salió. Vi que nos cambiaron a viernes. El viernes me complica un poco a mí, pero voy a tratar de ver cómo hacemos, porque yo los viernes solo tener una visita de obra, la verdad que o sea, no es seguro que yo esté siempre de las 3 a las 4 en casa, entonces me complica, pero por ahí eventualmente si un viernes no puedo estar y está diciendo siempre con tiempo para ver cómo podemos recuperar esa clase. Bueno, vi que ya empezaron a ver eh, vi que ya empezaron a ver la parte que estuvimos hablando la clase pasada, ¿verdad? De series. Yo no sé por qué no puedo ahora, no me aparece la opción de grabar. Tengo que consultar ahora con Denis qué es lo que pasó, pero me está dejando ahora grabar, entonces tengo que ver la forma de grabar la clase para pasarla a ustedes. La clase de la vez pasada grabé, no sé si se fue en el correo de alguno de ustedes, ¿verdad? Pero mi correo no estuvo. Pero cómo se solucionan esos inconvenientes para nuestras clases. Bueno. Vi que ya empezaron a ver lo que les dije, ahora la parte de los criterios de convergencia, criterio de Allenberg, criterio de Cauchy, criterio integral y criterio de comparación, que son los criterios que más vamos a estar utilizando. Entonces, nuestra clase de series numéricas nosotros podríamos llegar a dividir en dos, ¿verdad? En realidad creo que más de dos, ¿verdad? Pero la parte inicial al menos es la parte en donde yo les muestro, que la clase de hoy, eh, cómo resolver ejercicios de series numéricas, evaluando, como les dije, su convergencia por cualquiera de los criterios que habíamos visto y que ya vieron en la parte teórica. Y después hay ejercicios más prácticos, más aplicativos, para problemas de geometría, problemas de iteraciones, donde se utiliza mucho la serie numérica y que vamos a ir viendo en la clase que viene, ¿verdad? Porque mi idea, como les dije, es que en la clase de hoy ustedes entiendan bien cómo se aplican esos criterios de convergencia, porque, como les dije en la clase pasada, cuando estamos evaluando series numéricas, lo que queremos hacer es principalmente conocer si esa serie converge o diverge. ¿Verdad? En el caso de que converja la serie, vamos a poder, entonces, en el caso que nos pida el problema, ahora conocer a cuánto equivale la sumatoria, ¿verdad? Porque la serie, sabemos que es una sumatoria de términos enésimos y que va desde n igual a 1 o cualquier valor de n hasta el infinito, ¿verdad? Una sumatoria sucesiva, ¿verdad? De números y en el caso de que esa sumatoria converge, nosotros generalmente podemos encontrar cuál es el valor al cual tiende esa sumatoria. Entonces, en la clase de hoy lo que vamos a ver es cómo hacemos para aplicar esos criterios de convergencia. Parece una clase muy básica, ¿verdad? Pero es algo que se aplica mucho en todo el semestre e inclusive en los finales, como le dije. En el examen final de tercera mesa de ahora de febrero salió un ejercicio de sumatoria, por ejemplo, de series de funciones, pero era una serie, ¿verdad? Entonces, era una serie, creo que era una serie numérica, no lo sigue. No me acuerdo bien qué tipo de serie, creo que era una serie numérica, sí, pues aplicaba el criterio de Cauchy. Entonces, por más de que sea nuestra primera clase o nuestra primera unidad y parezca un poco sencillo, es importante que aprendan bien, que entiendan bien, porque, como le dije, se va a aplicar en todo el semestre en los exámenes finales. Entonces, en la clase de hoy vamos a resolver ejercicios. Traje, creo que son 5 ejercicios, donde vamos a ir viendo cómo se van aplicando los diferentes criterios, ¿verdad? Si recordamos un poco lo que habíamos visto en la clase anterior, donde yo les mostré una introducción nada más, sin desarrollar mucho la teoría, porque de eso se encarga
el ingeniero Francisco, ¿verdad? Vimos que en una serie numérica estamos buscando siempre conocer si esa serie converge o diverge, ¿verdad? Entonces, había un procedimiento para eso, ¿verdad? Primeramente lo que hacíamos era evaluar la condición necesaria de convergencia, ¿verdad? Que era evaluar el enésimo término en el límite de cuando n tiende a infinito, ¿verdad? Decíamos que cuando esa evaluación, cuando la evaluación de ese límite del enésimo término era igual a cero, entonces esa era una condición necesaria para que esa serie sea una serie convergente. Pero no era suficiente. ¿Por qué no era suficiente? Porque nosotros teníamos que agarrar y aplicar cualquiera de los 4 criterios de convergencia que tenemos, que estamos aplicando para conocer la condición, o sea, que se da una condición suficiente, ¿verdad? Necesaria y suficiente para establecer la convergencia de esa serie. Entonces, en la clase debemos resolver ejercicio, como le dije. Yo no hago en este ejercicio, por ejemplo, en particular, que es muy sencillo. No hago esa primera parte, ¿verdad? Preparé en realidad la evaluación de la condición necesaria de convergencia, pero siempre es recomendable, siempre que ustedes evalúen esa condición necesaria de convergencia, primeramente. Entonces, les dejo como tarea en ese caso, de los ejercicios donde no hago eso, que hagan ustedes. Pero creo que en el último ejercicio, que es el ejercicio con el que voy a cerrar la clase de hoy, que es un ejercicio bien completo, que creo que es un ejercicio que les va a ayudar a entender bien cómo se encara un ejercicio de serie, ahí sí hago cómo deberían hacer ustedes todos los ejercicios que van practicando. Entonces, como les suelo decir, si hay algo que no se entiende, que necesitan que repita, me avisan por el micrófono, porque si avisan por el chat yo no voy a poder leer, entonces repito sin problema. Entonces, este primer ejercicio me pide determinar si la serie, y me da el operador sumatorio. Inge, disculpe, una consulta antes de que comiences. Sí, Por el tema de la asistencia, ¿hace falta poner puntos en el chat o usted toma automático? Ese es otro tema. Para la siguiente clase les prometo que ya voy a solucionar. Dale, profe. Anteriormente yo hacía automático y así automático, ¿verdad? Acá has pasado lista, creo que también en pantalla, ¿verdad? Y después yo acá agarraba y generaba el PDF, ¿verdad? Pero ahora me aparece este sin parar. Y no sé por qué no me deja. No sé por qué no me deja. Tengo que verificar eso. Por la siguiente clase ya voy a corroborar, ¿verdad? Pero por ahora no sé, pueden marcar el punto. Yo después genero la lista y vamos a hacer así la clase de hoy. Pero voy a tratar que por la siguiente clase ya podamos tener. Igual yo con el tema de la asistencia. Gracias, Inge. Dale. Trato de considerar en estos casos más estoy llevando de virtual. Bueno. Continuamos entonces. Pero marquen el punto, pero estén en la clase, ¿verdad? No quiero después que marquen el punto y se vayan a ver la tele o así, porque yo quiero que ustedes entiendan esto, ¿verdad? Si no, después se va a ir mal el examen, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, tenemos esta serie numérica, tenemos que encontrar o determinar si esta serie converge o diverge, ¿verdad? Como les dije. Entonces, esta es la expresión de la serie numérica, nada más que acá reescribí. Y como les dije, nosotros trabajamos siempre con el enésimo término. ¿Qué es el enésimo término? Es el término enésimo, ¿verdad? Que está aquí dentro del operador sumatoria. Y que en este caso, como mi contador de sumatoria es n, está en función de n, ¿verdad? Esto puede ser alfa, esto puede ser k, esto puede ser p, cualquier contador, ¿verdad? El n es nada más que un contador consecutivo. Pero lo que está acá dentro en función de n es mi enésimo término. Ahora puede ser k-ésimo término, como les dije, eso muchas veces suelo ver que cuando se le cambia un poquito ahí ya algunos se confunden y no saben cómo continuar, ¿verdad? Es solamente el contador que está acá. Tenemos que identificar el enésimo término y trabajar con el enésimo término. Entonces, a esto, si aplicamos, creo que acá no hice el enésimo término, tengo que aplicar la condición necesaria, es decir, evaluar esta función, ¿verdad? En el límite cuando n tiende a infinito y ver a qué equivale. En este caso, aplicando el L'Hopital, generalmente aplicando el L'Hopital sacamos enseguida, ¿verdad? La resolución del límite, que es algo que ustedes ya manejan de análisis 1.
vamos a ver que converge o diverge. En este caso, yo evalué, no pasé el límite, pero evalué, ¿verdad?, que se aplica la condición necesaria de convergencia. Y entonces tengo que ver cuál es el criterio que voy a aplicar para encontrar si la serie definitivamente converge o no. Entonces, ¿qué representa el enésimo término? Que a veces está representado, no me acuerdo, no recuerdo en la parte teórica cómo le representa el enésimo término, creo que era mu o u o b, ¿verdad? Sub n está dada por esta expresión. ¿Qué significa eso? El primer término de esta sumatoria va a ser para n igual a 1, es decir, acá n, en vez de n pongo 1, por 2 elevado a la menos n, por lo tanto es por 2 elevado a la menos 1. El 2 elevado a menos 1 sabemos que va hacia abajo, entonces el primer término de mi serie, ¿verdad?, va a ser un medio. Esto yo puedo ir haciendo, señor. La última clase que tuvimos con el ingeniero Hugo, sus sumatorias iniciaban en 0. ¿Hay alguna diferencia con eso? No, la serie va a converger o diverger, bueno, dependiendo del tipo de serie, ¿verdad? Nosotros habíamos visto en la clase pasada, ¿verdad?, que están las series que convergen o divergen dependiendo de a partir de dónde le tomo, hasta dónde le tomo, ¿verdad? Son casos muy especiales, ¿verdad? Hay ejercicios, acá no hay mucha diferencia en la sumatoria, donde tomemos el contador, ¿verdad? Pero cuando entremos en la segunda unidad de serie de funciones, vamos a ver que nosotros vamos a poder cambiar el orden o el inicio de nuestra sumatoria, ¿verdad?, para que la expresión de nuestro enésimo término cambie. O sea, dicho de otra manera, muchas veces yo voy a necesitar cambiar la expresión de mi enésimo orden, ¿verdad? Cuando necesito cambiar, por ahí cuando yo necesito aplicar un criterio de convergencia, necesito que esté estructurado de una u otra forma el enésimo término para que pueda aplicar, para que sea más fácil de aplicar ese criterio de convergencia. Nos va a pasar ahora cuando resolvamos un ejercicio con Cauchy, suele pasar eso mucho, ¿verdad?, cuando yo reacomodo o pongo una expresión equivalente de mi enésimo término para que yo pueda aplicar un criterio de convergencia, ¿verdad? Cuando yo quiero hacer eso, algunas veces me conviene elevar o disminuir el orden de mi contador, es decir, si en este caso tengo que empieza en n igual a 1, me conviene por ahí muchas veces hacer ese cambio. Eso va a hacer que esto empiece en n igual a 2 o que empiece en n igual a 1. Cuando la serie converge, significa que la sumatoria, ¿verdad?, de todos estos términos, que van desde n igual a 0 o n igual a 1 o n igual a 2 hasta el infinito, ¿verdad?, va a tender esa sumatoria a un número, ¿verdad? Que justamente eso es lo que nosotros estamos buscando. Cuando nosotros decimos que la serie converge, decimos que podemos encontrar posiblemente la sumatoria de esa serie, ¿verdad? Y entonces cuando decimos que podemos encontrar, que es el último ejercicio que vamos a hacer hoy, vamos a ver a qué tiende esa sumatoria. Obviamente, a medida que yo voy considerando una mayor cantidad de números, me voy a ir acercando en mayor medida a esa sumatoria, ¿verdad? Eso significa que si yo tengo una serie de números y dependiendo de la estructura de mi enésimo término, yo puedo tener, a lo mejor en los primeros 5 términos, yo ya puedo conocer, vamos a decir, cuál es la sumatoria de esa serie, ¿verdad? Entonces, yo puedo empezar en n igual a 0, en n igual a 1, eso va a depender no sé, de la expresión nada más en que esté dada mi operador sumatorio. Creo que este mismo ejercicio, señor. Pero nosotros tenemos que encontrar el patrón, ¿verdad?, con cuál se repiten los números, o sea, en la sucesión. Exacto. Ese patrón que vos estás diciendo se llama enésimo término, ¿verdad? En este caso, vos no tenés que encontrar el enésimo término porque el problema ya me está dando el enésimo término. Pero hay ejercicios donde él me puede dar la sumatoria de cada uno de los términos de esa serie, ¿verdad? De esa sumatoria. Me puede dar, por ejemplo, un medio, más 3 octavos, más un cuarto, por ejemplo. Más, punto. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Que me está dando los primeros 4 términos de mi sumatoria, pero no me está dando el enésimo término. ¿Con qué yo trabajo para encontrar la convergencia de una serie? Con el enésimo término. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? De esa sumatoria, yo tengo que buscar cuál es la expresión del enésimo término, ¿verdad? Ese patrón que vos me decís, en serie le llamamos el término enésimo, ¿verdad? Entonces, en este ejercicio, que es el primer ejercicio que estamos haciendo, ya me está dando ese patrón, ya me está dando el término enésimo. Entonces, yo nada más que lo que voy a hacer es
evaluar la convergencia aplicando el criterio de convergencia que yo quiera, ¿verdad? Creo que en el segundo o el tercer ejercicio le voy a mostrar más o menos ya otro ejemplo donde tengo la serie y yo voy a tener que, en base a eso, sacar, ¿verdad? ¿Cómo hago? Y eso se hace nada más que por inspección, ¿verdad? Yo voy a ir viendo, muchas veces me pasa que yo, en base a la sumatoria, ¿verdad? Finalmente trabajamos con los últimos términos que me dan. En este caso yo trabajaría con el 1/4, ¿verdad? Yo sé que con 1/4 yo estoy teniendo, o sea, es el cuarto término, es decir, este valor está conseguido a partir de n igual a 4, ¿verdad? Entonces lo que yo tengo que hacer es buscar una expresión donde aplicando n igual a 4 yo consigo este valor, por ejemplo, 1/4, ¿verdad? ¿Qué me suele pasar? Que yo pongo esa expresión y sí, efectivamente me da 1/4, pero cuando pruebo con n igual a 3 ya no me da este 3/8, por ejemplo. Entonces ahí lo que hay que hacer es acomodar un poquito, reorganizar o reestructurar, vamos a decir, el enésimo término, para que ese término cumpla para todos los valores de la serie, ¿verdad? Porque algunas veces lo que hacen los compañeros es, ¿verdad?, encuentran el enésimo término a partir, por ejemplo, de este cuarto término, pero si vos verificás, te das cuenta que ese, por casualidad, sí, para n igual a 4 genera este término, pero para n igual a 3 no genera 3/8, entonces está mal, ¿verdad? Generalmente habría que agregarle una sumatoria, una resta, un producto, ¿verdad? Entonces para que se produzca eso. La única forma en que, o sea, yo al menos no conozco una técnica para decirle cómo sacar el enésimo término, como le digo, es por inspección, ir viendo más o menos qué valor tiene que ir siendo. Por ahí si no es una estructura muy difícil, obviamente es más fácil sacar el enésimo término, ¿no? Pero a veces son productos más complejos en donde, no sé, tienen raíz o algo así, entonces es más difícil encontrar el enésimo término. Pero con práctica eso después se va quitando, tampoco suele ser una complicación mayor, ¿verdad? Entonces en este caso, como el problema me está dando ya el enésimo término, yo no estoy haciendo otra cosa que lo que puedo hacer en realidad acá es aplicar directamente el criterio de convergencia. Esto que está acá, que estoy haciendo acá, es nada más que para que ustedes vean qué representa este valor que está acá. Representa entonces el valor de cada uno de los términos de la sumatoria correspondiente a este término enésimo. Como le dije, puedes darme de manera contraria, es decir, darme esto y que yo con esto encuentre este valor que está acá. Entonces, mi enésimo término es esto, como dijimos, ¿verdad? Yo puedo escribir n por 2 a la menos n de esta forma, ¿verdad? Lo que usted ya maneja. En este caso yo voy a aplicar, generalmente tendemos siempre a utilizar mucho el criterio de Allenberg. El criterio de Allenberg es el que más aplicamos, el que más se aplica o el que es más fácil, pero obviamente eso no es absoluto, no es que siempre el criterio de Allenberg va a ser el más fácil o el más aprovechable para evaluar la convergencia, y eso vamos a ver en los ejemplos de hoy, donde yo les voy a mostrar, resolviendo por varios criterios, cómo es diferente. Se puede básicamente siempre aplicar cualquier criterio, pero no siempre es conveniente aplicar cualquiera de ellos, ¿verdad? En este caso, como les dije, yo resolviendo, y creo que la mayoría que resuelve serie casi siempre empieza testeando, vamos a decir, por el criterio de Allenberg, a no ser que la estructura sea muy obvia que me permita ya testear con cualquier otro criterio de convergencia, ¿verdad? Porque generalmente casi siempre empezamos con el criterio de Allenberg, ¿verdad? Entonces, el criterio de Allenberg lo que me dice que yo tengo que evaluar el límite de la relación entre el enésimo término más 1 con el enésimo término, ¿verdad? Que es lo que me da el problema. Entonces, ¿qué es el enésimo término más 1? Es nada más que este término, pero donde tengo n, sí o sí le sumo 1. Entonces, yo tengo n acá multiplicado por 2 elevado a la menos n, o como escribí acá, ¿verdad? N dividido 2 a la n. Entonces, cuando tengo n, le sumo más 1, y acá tengo 2 elevado a la n, entonces es 2 a la n más 1. Siempre que tenga una n, entonces le voy a tener que agregar el más 1 para conocer el enésimo término más 1. ¿Cómo se aplica el criterio de Allenberg? Se aplica de esta forma, evaluando el límite de este valor, ¿verdad?, cuando n tiene infinito, y encontrando a qué equivale este valor de L. Nosotros habíamos visto en la clase pasada, y vieron la teoría, que cuando L era menor a 1, converge, ¿verdad?, la serie. Entonces yo ya sé que esto converge por el criterio, por la condición necesaria, que no está acá, pero le dije que evalúe, que ustedes pueden evaluar a mano ahí.
Ahora estoy buscando si se cumple la condición suficiente para decir que efectivamente esta serie converge, ¿verdad? Entonces, aplicando el criterio de D'Alembert, si este valor L, puede ser L, K, eso también es nada más que un símbolo numérico, perdón, un símbolo representativo de este valor del límite. Si es menor a 1 converge, si es mayor a 1 diverge, o si es igual a 1 o infinito, entonces decimos que es indeterminado. Es decir, no podemos saber mediante el criterio de D'Alembert que esta serie efectivamente converge, ¿verdad? Es lo que ya había mencionado en la clase anterior. Entonces, vamos a aplicar el criterio de D'Alembert para ver si ya podemos conocer si esta serie converge. Aplicamos el criterio de D'Alembert, como les dije, hacemos este valor que habíamos calculado aquí, este otro valor que es el enésimo término que me da el problema, y aplico límite, resuelvo el límite. Creo que esta parte ustedes ya tienen bastante práctica de lo que vieron en análisis 1. El análisis 1 se resuelve bastante, el límite es un poco más complejo inclusive. Acá ya utilizamos nada más como una herramienta. Generalmente los límites que resolvemos son límites que no son muy complicados, se resuelven por aplicando la regla del L'Hopital o fracciones parciales, ese tipo de técnicas. Sacamos ya directamente el valor del límite, ¿verdad? Entonces no suele ser muy complicado. Acá el 2 a la n se simplifica con el 2 a la n más 1, me queda el 2 abajo, ¿verdad? Entonces arriba queda solamente n más 1. Y acá voy aplicando todo dividido n, ¿verdad? N dividido n, 1 dividido n y 2 dividido n, perdón, 2n dividido n. Me queda esta función, ¿verdad? Y esta función me queda finalmente un medio aplicando para el límite para ver cuando n tiende a infinito. Un medio o 0,5 es menor a 1, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, por el criterio de D'Alembert, yo puedo deducir entonces que esta serie que está acá converge, ¿verdad? Por condición necesaria converge y por condición de convergencia, ¿verdad? Una condición suficiente, en este caso aplicado el criterio de D'Alembert, yo efectivamente demuestro que la serie converge. ¿Qué pasaba si generalmente cuando este converge, lo que pasa con los criterios, que son los 4 criterios que nosotros utilizamos, es que alguno de ellos o 2 de ellos, ya son 2, ¿verdad? 3, creo que es medio difícil ya que 3 luego me salga indeterminado, ¿verdad? Pero generalmente como máximo de los 4, si uno converge como máximo, podría llegar a pasarme que dos criterios me den indeterminado, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo voy a tener que buscar otro criterio hasta que encuentre uno que me diga que efectivamente converge. Tenemos otro ejemplo que, como les dije, es diferente. Me puede dar como el ejercicio anterior o me puede dar que determine la convergencia de la serie. Acá me está dando ya la serie, ¿verdad? Esto que está acá es una sumatoria, ¿verdad? Otra vez mi lápiz, ¿verdad? Esto es una sumatoria, ¿verdad? De n igual a 1 hasta infinito, n igual a 0, n igual a 2, ¿verdad? De el enésimo término, ¿verdad? Donde al hacer n igual a 1, o sea, el primer término de mi enésimo término, me da que esto vale un medio, ¿verdad? Para n igual a 2, me da que vale 1 sobre 2, o para n igual a 3 me sale 1 sobre 30, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la expresión del enésimo término que me da eso? En este caso, como les dije, en esta condición es un poco más complicado ya, ¿verdad? Porque en este caso la sumatoria es un poco fácil, pero a veces es un poco más compleja. A veces tengo una raíz, como les dije, a veces tengo un logaritmo, a veces tengo un producto otra vez acá, ¿verdad? En este caso no tengo un producto, pero yo puedo verlo también como un producto. Son por ahí algunas trampitas o alguna forma en que están expresadas la serie para confundirnos, pero nosotros podemos ir desarmando para encontrar el enésimo término, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir que yo puedo reescribir esta serie que está acá de esta forma. O sea, esto que está acá es lo mismo que está acá arriba, pero tengo números, ¿verdad? Más simples que me pueden llegar a permitir encontrar cuál es el enésimo término. Como les dije, cuando tengo una serie de números, generalmente lo que hacemos, o lo más conveniente, lo más fácil, es buscar el enésimo término a partir del último término que me da. En este caso es el tercer término, ¿verdad? Si me da el cuarto o el quinto término, también mientras más término me da,
es más fácil para mí encontrar el enésimo término. Como mínimo, las series en los ejercicios me suele dar hasta el tercer término, me puede dar hasta el sexto término, ¿verdad? O me puede dar de esta forma y me pone acá más y acá me da una función o una expresión que está en función de n, ¿verdad? En ese caso, esa expresión es el enésimo término que yo tengo que ir aplicando la sumatoria y los criterios de convergencia, ¿verdad? Sería otra forma fácil de darme también la expresión de la serie, ¿verdad? La más difícil es esta fórmula. Cuando me da así, yo tengo que sacar el décimo término nada más que eso que está acá. Entonces, si yo reescribo esto, ¿verdad? Por una conveniencia matemática, yo puedo escribir de esta forma y trabajar con este término para encontrar el enésimo término. Por lo tanto, buscamos el enésimo término a partir del tercer término de la serie, como les dije. Significa que para n igual a 3, yo tengo este valor que está acá arriba. Para empezar, yo puedo ver que tengo arriba 1, 1, 1, 1. Significa que el enésimo término de mi serie tiene 1 en la parte de arriba. Ahora no varía, de término a término no varía ese número del numerador. Entonces, yo puedo considerar que mi enésimo término va a ser 1 sobre algo en función de n allá abajo. Si yo hago 2n menos 1, ¿verdad? Y evalúo este valor para n igual a 3, ¿verdad? Estas son expresiones 2n menos 1, 2n más 1, 2 a la n, 2 a la menos n, también 2 a la n más 1. Son términos que por ahí ustedes podrían llegar a manejar ya a medida que van haciendo series. Y son, vamos a decir, expresiones que se suelen dar en los enésimos términos. Entonces ya pueden probar a partir de eso para encontrar el valor del enésimo término, ¿verdad? En este caso, entonces, si yo pruebo con 2n menos 1, ¿verdad? Para n igual a 3, yo tengo que 2n menos 1 me da, en este caso, 5. Entonces, esto que está acá entre paréntesis, yo puedo decir que puede escribirse como 2n menos 1, ¿verdad? ¿Y qué hago con el 6? Y bueno, y con el 6 puedo hacer 2n, ¿verdad? 2n para n igual a 3 me sale 6. Entonces, yo puedo decir que el enésimo término es igual a 1 sobre 2n menos 1 por 2n. O sea, ahí ya encontré el enésimo término. Por ahí este ejemplo es un poco sencillo, ¿verdad? Pero para práctica o para conocer cómo se va haciendo, creo que es un buen ejemplo para que ustedes vean la estructura. Como les dije, estas expresiones de 2n menos 1, de 2n, de 2n más 1, de 2 a la n, logaritmo de 2 a la n, ese tipo de cosas, son, vamos a decir, funciones que se repiten generalmente cuando encontramos el décimo término y que les va a ayudar a partir de ahí, vamos a decir, para encontrar el valor que estamos buscando. Esto podemos dejarlo expresado de esta manera, podemos ir multiplicando, ¿verdad? Miembro a miembro. Eso ya es indistinto, yo ya puedo saber, inclusive después, creo que no hice acá la verificación, no hice la verificación, ¿verdad? Pero esto después, obviamente, usted tiene que verificar siempre si esta expresión me va a dar 1 sobre 12 para n igual a 2 y 1 medio para n igual a 1. Hagan siempre esa verificación ustedes para estar seguros. Lo que a nosotros nos importa es que ustedes saquen bien este enésimo término. Como siempre les digo, por costumbre o por facilidad, siempre aplico primeramente el criterio de Allenberg, a no ser que sea demasiado obvio la necesidad de aplicar otro criterio. Entonces, el criterio de Allenberg me dice que tengo que hacer 2n más 1, buscar el enésimo término más 1 de esta expresión. Entonces, como les dije, donde tengo n, en vez de 2n, pongo 2 a la n más 2 por n más 1, menos 1, por 2n, entonces 2n más 1. Entonces, esto que está acá sería mi enésimo término más 1, que dependiendo de, como les dije ya, de la estructura, puedo agarrar y multiplicar o dejar expresado de una manera diferente. Pero lo que yo sé que tengo que hacer es dividir esto con esto, encontrar el límite cuando n tiende a infinito y ver cuál es el valor que corresponde. Profe, ¿puedes volver a explicar de dónde salió el 2n menos 1, por favor? Y eso lo estoy diciendo. Ahora es muy difícil que yo le explique, ¿verdad? Cuando yo resuelvo esto, voy resolviendo... Bueno, este ejercicio es muy fácil para mí, ¿verdad? En este caso tengo un valor que me tiene que arrojar un número impar y un valor par. El impar es 5, el par es 6. Son valores consecutivos. En ese caso, generalmente, estas son las expresiones que me van a permitir encontrar el valor de esa expresión para el n que estoy buscando. Pero me pongo en el lugar de ustedes y
cuando están practicando recién, ustedes tienen que buscar un valor, ¿verdad? Por ejemplo, un valor que multiplicado por 3, en este caso, me dé 5. Que yo pongo 3 por 1, 3 por 2, ¿verdad? No consigo ahí el valor que estoy buscando. Entonces yo ya sé que no va, mi enésimo término que me dé 5 no va a ser un número o una expresión de producto, ¿verdad? Voy a necesitar sí o sí o sumar o restar. Esto puede ser 2n más 2, 2n más 1, ¿verdad? Eso va a depender mucho de la serie que está acá. En este caso yo bueno, en este caso no practiqué mucho para encontrar este porque ya me parecía medio obvio, ¿verdad? Después de tanto resolver, yo le digo, para mí es medio obvio porque ya resolví mucho, para ustedes que están empezando a lo mejor no. Pero no tengan preocupación que practicando y practicando y buscando, después ya se van al ver nada más que la expresión, o a transformar la expresión en este caso, porque cuando yo tengo 1 sobre 30, yo ya voy a poder encontrar una expresión que me ayude a encontrar ese valor, ¿verdad? Es cuestión de práctica, yo no te podría decir, por eso como dije al principio, no les puedo decir una técnica o no puedo dar un listado de expresiones en función de n que se transforman en ese enésimo término, ¿verdad? Es una cuestión de práctica, de inspección matemática, vamos a decir, ¿verdad? Encontrar una expresión que me dé ese valor, ¿verdad? En este caso, obtuvo así, ¿verdad? No sé si, no creo que te esté respondiendo tu pregunta, ¿verdad? Porque como te dije, no hay una técnica para decirte cómo hice para encontrar este, ¿verdad? Es nada más que por inspección. Un número multiplicado o sumado o restado con n que me dé en este caso 5. Entiendo. ¿Entendés? Tanto que haces, vos encontrás patrones nomás y después ya vas identificando. Exactamente. Yo sé que a lo mejor para ustedes, y sí, pero ¿y de dónde yo voy a agarrar y voy a sacar que 2n menos 1 va a ser para 5 o 2n más 2 va a ser para otro valor o más 1? O sea, ¿cómo yo sé si sumo el resto de 1? Y como les dije, ustedes necesitan una expresión en función de n que les dé 5 ahora, ¿verdad? Pero n ustedes saben que vale 3, ¿verdad? Entonces, 3 por 1 no me da, 3 por 2 ya sobrepasa, ¿verdad? Pero si al sobrepasarle el resto 1, me queda 5, bueno, entonces ahí me quedo con 5. Pues busco con 6. Cuando tengo ahí, agarro y me voy con el término precedente, ¿verdad? En este caso es 1 sobre 12. A veces, no siempre, ¿verdad? Porque cuando ya encontramos un buen término, una buena expresión para el décimo término, en el último término de la serie que me está dando, ese término ya al evaluar para cada n ya se aplica, ya suelo encontrar, ¿verdad? En el caso de que por A o B motivo, porque a veces la serie es una serie que en realidad comprende solamente números pares, o sea, para n pares o para n impares, ¿verdad? En ese caso son casos más complejos que vamos viendo más adelante, inclusive en series numéricas, cómo vamos detectando, cómo vamos sacando, ¿verdad? Pero solamente con práctica, es con inspección y tratar de encontrar, como te digo, el objetivo es encontrar una expresión en función de n que me dé, en este caso, 1 sobre 30. Es un poco más difícil encontrar 1 sobre 30, ¿verdad? Porque n igual a 3 y no es que hago nada más que 30 dividido 3 y mi n vale 10, ¿verdad? 10 por n. Porque eso no se me va a cumplir para cada caso, porque si yo pongo 10n, ¿verdad? Acá sería, me tendría que dar 20 acá, ¿verdad? Entonces esa no es la expresión. Y ya puedo darme cuenta de que no es, ¿verdad? A lo mejor la primera salida de ustedes al ver esto van a decir, bueno, esto es 1, todos son 1 de arriba, abajo tiene que ser función de n, y bueno, y este es el tercer término, entonces significa que acá n se multiplicó por 10, ¿verdad? Para que me dé 30. Y sí, cierto, n, 10 por 3 es 30, entonces está bien. Verifico acá, entonces acá tiene que ser 2 por 10, 20, ¿verdad? Pero acá me tengo 12, no es entonces eso, entonces ahí estoy viendo, o sea, siempre tengo que trabajar con todos los términos para encontrar ese valor. Va a ser una cuestión de inspección, les va a costar al principio, no tengan miedo, no se frustren porque les cuesta al principio, pero con práctica eso después ya ustedes se van a cagar a la risa cuando están haciendo este tipo de ejercicio, no es nada complicado. Cuando lo encuentren y lo vamos a decir, ¿verdad? Entonces, sacar el décimo, perdón. Disculpe, ingeniero, en la diapositiva anterior, creo que era, o esta, el de 2n-1. Eso usted dijo que colocó ahí porque le pareció la manera nomás. Y si yo colocaba, por ejemplo, 3 por n sobre 3, ahí, por ejemplo, también n podría ser 5 nomás. Eso ya depende de cada uno nomás ya. O 3 por n. Por n sobre 3. 3 por n sobre 3.
Repetimos, por favor. 3 por n sobre 3. Por 3 por n sobre 3 es n. Y sí, y ahí la n te va a quedar 5 nomás. También. No. No. ¿Cómo me está diciendo? ¿Me está hablando para el 5 o para el 6? ¿O para el 30? Para el 5, profe, porque Para el ahí... 5. Sí. Me está diciendo 3 por n sobre 3. ¿Verdad? Sí. Este se va con este. Y ahí no te queda que n es 5. Y ahí me queda solo n. ¿Y cuál es el n que yo estoy buscando? Entonces me da esto 3. ¿Verdad? ¿Y yo cuánto quiero? 5. ¿Se entendió más o menos ahí? Ya, profe. Voy entendiendo. Gracias. Pero eso que vos estás haciendo es muy importante, ¿verdad? Porque ese es el primer paso, ¿verdad? Escribir, pensar, escribir cosas, ¿verdad? Y ahí te vas a dar cuenta que no corresponde o que no. Entonces ahí te vas a dar cuenta que no, vos querés 5, ¿verdad? Entonces, a ese n que tenés ahí, ¿qué hace? Le multiplica por 1 y no vale porque es lo que está acá, ¿verdad? Y bueno, le multiplica por 2 entonces, ¿verdad? ¿Y qué te pasa ahí? Vos, para n igual a 3, que es el tercer término que estás buscando, n igual a 3 tenés 6, pero vos necesitas 5 nomás. Y bueno, entonces n, o sea, 2n menos 1, entonces, ¿verdad? 2n menos 1 es igual a 5, ¿verdad? Y evaluamos acá, por ejemplo, este que está acá, ¿verdad? Y se cumple, será para ese. Ya va a ver, 2 por n menos 1 es 2, ese es el segundo término, entonces n vale 2, ¿verdad? 2 por 2, entonces, menos 1. 2 por 2, 4, menos 1, 3. Ya me quedo más tranquilo ya, ¿verdad? O sea, este 2n menos 1 que yo hice acá vale para 5 y vale para 3, ¿verdad? ¿Será que vale para 1? Y verifico, y sí, vale para 1 también, ¿verdad? Entonces yo ya puedo decir que este es un, vamos a decir, como yo escribí acá en esta parte, ¿verdad? Mi enésimo término yo digo que es un f sub 1n, vamos a decirle, ¿verdad? Por un f sub 2n. Una función 1 de n y una función 2 de n. Mi función 1 de n ya encontré, ¿verdad? Porque si digo que 2n menos 1 le cumple a 1, le cumple a 3, le cumple a 5, estoy bien ya. Ahora tengo que buscar el que es para 2, 4 y 6, ¿verdad? Que son, como ya veo, son funciones pares, ¿verdad? Entonces, números pares, ¿verdad? Entonces, ahí también ya puedo sacar que es el doble de n, ¿verdad? ¿Me entiendes más o menos cómo vamos? No tenemos que ir analizando eso, ¿verdad? Ingeniero, gracias. Pero no tengan miedo de agarrar y escribir así como decís, 3 por n dividido 3, o más 2 más 1 dividido 2 al cuadrado, ¿verdad? Eso es parte del proceso de sacar, ¿verdad? No crean que yo agarre y cuando resuelvo serie, agarro y escribo un número, o sea, una función cualquiera de n y ya me verifica, ya sé que ya encuentro el valor en el décimo término, ¿verdad? Lleva su proceso, ¿verdad? Profe, Señor. ese n más, ese que pusiste new sub n más 1, ese que, ¿cómo era? ¿Qué explicaste? ¿Por qué se le ponía así? El new sub n más 1, al final ya, al final de la diapositiva ya. Dice new sub n más 1 es igual a 1 sobre 2, reemplazaste n, pusiste n más 1, ¿verdad? Ese Sí. como, ¿por qué pusiste así? ¿Por qué era? ¿Por qué era eso? Sí, sí. El criterio de Allenberg, sabemos lo que es. El criterio de Allenberg me dice que el enésimo término más 1, así se llama, ¿verdad? Enésimo término más 1, dividido el enésimo término, que es lo que yo calculo o lo que me da el problema, tengo que evaluar en el límite cuando n tiende a infinito. Y eso tiene que ser menor a 1 para que converja. Ese es mi criterio. Entonces, el enésimo término es lo que el problema ya me va a dar, ¿verdad? O que yo puedo llegar a calcular, como estoy calculando ahora, ¿verdad? De mi enésimo término, que es esto que está acá, yo siempre voy a sacar mi enésimo término más 1. ¿Cómo yo encuentro mi enésimo término más 1? Entonces, yo nada más que reemplazo donde tengo n, no importa dónde sea, donde está n, yo escribo n más 1, siempre, ¿verdad? Entonces, yo tengo mi enésimo término más 1 está acá y tengo que escribir mi enésimo término, perdón, yo tengo mi enésimo término acá y tengo que escribir mi enésimo término más 1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago? Yo escribo 1 sobre, arriba no tengo n, no hay ningún problema, ¿verdad? Si tenía n arriba, entonces iba a escribir n y escribir n más 1. Arriba tengo solo 1, entonces pongo 1. Después que tengo abajo, tengo 2, no es una n, ¿verdad? Por n, entonces en vez de escribir n, siempre que tenga n, escribo n más 1,
Siempre, siempre, siempre. Cierro, ¿verdad? Después que tengo después del n, signo negativo, escribo negativo. Después tengo 1, 1. Después paréntesis, paréntesis. ¿No es que, o sea, donde tengo n, escribo n más 1. Abro paréntesis, ¿qué tengo después? Un 2. ¿Qué tengo después? Ahí aparece otra una n, ¿verdad? Entonces, en vez de n, escribo siempre n más 1. Después, cierro paréntesis, cierro paréntesis. Esto que está acá, entonces, esto que está acá. ¿Está bien? ¿Entendió más o menos? Sí, sí, perfecto. Yo puedo tener e a la n por logaritmo natural de n más 1, ¿verdad? Entonces, si este es mi décimo término, mi n más 1 va a ser e a la n más 1 sobre ln ¿de cuánto? No, dice N más 1 más 1. o sea, N más 2, ¿verdad? exactamente. Ahí. Ese nomás es. Conseguir el n más 1 no hay ningún secreto. El secreto, el dolor de cabeza, está en el conseguir el enésimo término. Entonces, aplicamos el criterio de Allenberg, ¿verdad? Acá no hay mucho que decir, ¿verdad? Es nada más que dividir ese enésimo término más 1 que les mostré, dividir con el enésimo término que calculamos, ¿verdad? Esto ya sabemos como fracciones, ¿verdad? El numerador es con el denominador y los numeradores con el denominador, o sea, esto con esto, me queda esto que está acá. Simplifico lo que pueda simplificar, ¿verdad? Acá multipliqué, ¿verdad? Multipliqué los paréntesis y me queda esta expresión, ¿verdad? Aplicando entonces los mecanismos que ya conocemos para resolver el límite, me queda finalmente que para el criterio de Allenberg el límite vale 1. ¿Verdad? Entonces, es un indeterminado, ¿verdad? Significa que yo no puedo definir si con el criterio de Allenberg si esta serie va a converge, si diverge, no puedo sacar una conclusión válida sobre esto. Entonces, no era conveniente en este caso hacer el criterio de Allenberg. Buscamos otro criterio, tenemos tres, ¿verdad? Tenemos criterio de comparación, Cauchy o integral. Cualquiera de los tres yo puedo elegir, en este caso me fui al criterio de comparación. Criterio integral no me convenía tanto porque ya hacer una raíz enésima de algo que no está elevado a la n. Si no está elevado a la n no es muy conveniente. No es imposible, pero no es conveniente. Entonces, convenía por ahí el criterio de comparación o el criterio de integral, ¿verdad? En este caso, el criterio de comparación, como habíamos visto, consistía en encontrar una serie, generalmente son series que ya conocemos, serie armónica, serie P, me viene ahora otra serie, ¿verdad? Pues son series que nosotros conocemos y que sabemos que convergen, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una serie que ya conocemos, que son series, podemos llamarle series fundamentales, que sabemos que convergen, entonces nosotros evaluamos cada uno de los términos de esa serie, ¿verdad? Y comparamos con cada uno de los términos de la serie que estamos teniendo nosotros. ¿Qué me decía mi criterio de comparación? Que si yo tengo mi enésimo término, ¿verdad? Y los términos eran mayor o igual a enésimo término mayor o igual a enésimo término de otra serie, y si esta serie converge, ¿verdad? Si esta serie converge, entonces yo automáticamente ya puedo decir que diverge. Entonces, por eso es importante que converge, perdón. Entonces, por eso es importante que yo elija una serie, ¿verdad? Cuyos términos, bueno, en realidad una serie, ¿verdad? Que yo sepa que converge, una serie P, una serie armónica, una serie geométrica, ¿verdad? Que yo sepa que converge y evalúo si los términos de esa serie son siempre mayores o menores que nuestra serie, que me da problema, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago básicamente es nada más que demostrar que converge esa segunda serie de comparación. No estoy demostrando, no estoy evaluando la convergencia de esta serie en sí, sino que más bien estoy evaluando la convergencia de esta serie. Como les dije, la serie P en 2 es una serie en 2, en 3, o sea, siempre que P sea mayor a 1, es una serie que por definición yo sé que es una serie que converge, puedo igual evaluar, ¿verdad? Todas las series P mayor a 1, con P mayor a 1, son series que convergen, ¿verdad? Yo puedo ir evaluando eso. Entonces, podría mover y definir con el IGE después
fines académicos, ¿verdad? Si es necesario que ustedes esa serie de comparación, si es que una serie fundamental o elemental, ustedes demuestran la convergencia, ¿verdad? Pero hay series que nosotros sabemos que siempre son convergentes, como en este caso, la serie P en 2. Entonces, la serie P en 2 está dada por esta expresión. Vamos a conocer entonces si el primero, el segundo y el tercer término de la serie P en este caso es mayor o igual a los primeros, segundo y tercer términos de la serie que me da el problema, ¿verdad? Yo ya sé que la serie P en 2 converge, ¿verdad? Por el criterio que está acá o por definición. Entonces, yo tengo la serie de mi problema, ¿verdad? Un medio más 1 sobre 12 más 1 sobre 30, le llamo alfa. Y tengo la serie, los términos de la serie, perdón, que saco de acá, ¿verdad? Para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3, porque nada más que tengo los tres términos. Entonces tengo que es 1 más un cuarto más 1 sobre 9. Entonces, 1 es mayor que 9. Perdón, 1 es mayor que un medio, un cuarto es mayor que 1 sobre 12, 1 noveno es mayor que 1 sobre 30, ¿verdad? Entonces, en este caso, podemos decir que todos los términos de la serie P son mayores a los términos de la serie que me está dando el problema, ¿verdad? Y como la serie P es una serie que converge, entonces yo ya puedo decir también que la serie P, perdón, que la serie que me da el problema, que es esta que está acá, converge. Entonces, por el criterio de comparación, yo puedo determinar entonces que la serie converge. Por el criterio de D'Alembert me daba algo determinado, entonces yo tenía que buscar otro mecanismo, ¿verdad? Nada más que le puse, ¿verdad? O sea, esta es la conclusión que ustedes tienen que ir poniendo después, ¿verdad? Eso se puede poner ya matemáticamente, yo le puse nada más que escrito, ¿verdad? Como los términos de la serie B, beta, que es una serie P en 2, son mayores que los términos de la serie alfa, que es la serie original. Por lo tanto, la serie beta converge, se infiere también que la serie dada del problema converge. Esto es lo que ya habíamos visto ya nosotros también en la introducción que yo le di a la clase pasada, ¿verdad? Que nada más tenemos que probar la convergencia de una serie que tenga términos mayores a la serie que nos está dando el problema. Aquí tenemos otro ejemplo. Me pide determinar la convergencia o divergencia de la serie. Me da de esta forma. Como les dije, acá cuando ya me da con exponentes, yo ya después con la práctica ya voy a decir que posiblemente lo que tenga exponentes sea más fácil evaluar su convergencia por el criterio de Cauchy. Entonces, el criterio de Cauchy me pide que yo aplique la raíz enésima, ¿verdad? Entonces, en este caso, como tengo que el enésimo término es igual a e elevado a la 2n sobre n elevado a la n, yo sé que esto yo puedo escribir de esta forma, ¿verdad? E al cuadrado sobre n elevado a la n, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta potencia elevado sobre esta potencia lo que hace es que esta potencia le multiplica la potencia que está acá. Entonces, n por 2 va a salir 2n y n por 1 va a salir n, y esta es la equivalencia. ¿Por qué escribo así? Porque como les dije, generalmente, no siempre, generalmente cuando tengo potencia elevada a una potencia n, es conveniente aplicar el criterio de Cauchy para encontrar la convergencia. Entonces, en este caso, yo puedo hacer esto, como ver más adelante, acá. El criterio de Cauchy me dice que yo evalúe la enésima raíz del enésimo término. Al tener esto elevado a la n, nosotros sabemos que al aplicar la raíz enésima, ¿qué va a pasar? Voy a tener que trabajar con el límite solamente de esto que está acá, ¿verdad? Entonces, álgebra, creo que esa parte ya maneja, ¿verdad? Entonces, aplicando el criterio de Cauchy, yo tengo esta relación que está acá, ¿verdad? Nada más que encontrar el límite de esto que está acá adentro, ¿verdad? En ese caso me sale 0, ¿verdad? 0 consideramos menor a 1 dentro de los criterios de convergencia de Cauchy, de D'Alembert, de comparación y de integral. Nosotros buscamos si el resultado del límite es menor o mayor a 1, ¿verdad? En el caso de que no sea menor o mayor a 1, me va a salir o infinito o igual a 1, que son considerados como indeterminados. Pero cualquier valor menor a 1 o mayor a 1 me va a determinar si la serie converge o diverge. Entonces, en este caso, por el criterio de Cauchy, vemos que converge, perdón. Creo que este ejercicio, acá estoy haciendo algo que no es necesario, ¿verdad? En realidad, si ustedes quieren tener la seguridad absoluta de que la serie converge, pueden aplicar los 4 criterios, ¿verdad? Es más, en el último ejercicio que vamos a hacer hoy, vamos a aplicar los 4 criterios para ver qué pasa, ¿verdad? Pero como les dije, con la condición necesaria y con algún criterio que les dé convergencia, ya podemos cerrar el ejercicio,
determinando la convergencia de la serie. Acá yo le hice nada más que un ejemplo de qué pasaría si yo quiero evaluar la convergencia por el criterio de Allenberg, ¿verdad? Como le dije, también el criterio de Allenberg es el criterio que generalmente queremos aplicar primero o con el que estamos más habituados a trabajar. En este caso, por ejemplo, vamos a ver. Larguísimo, ¿verdad? También me da que converge, ¿verdad? Pero lo que yo le quería mostrar acá nada más es que por el criterio de convergencia yo llego también al resultado de que converge, ¿verdad? Voy desarrollando ahora, acá ven lo que me preguntó el compañero. Acá tengo el enésimo término, entonces el enésimo término más 1 es nada más que e elevado a la 2. Acá tengo n, entonces e elevado a la 2 por n más 1. Acá abajo tengo n elevado a la n, entonces tengo n abajo, n más 1, y arriba también tengo n, entonces arriba también n más 1. Entonces acá ya veo que estoy teniendo un problemón, vamos a decir, en cuanto al cálculo que me va a llevar a hacer esto. Puedo hacerlo, ¿verdad? Entonces en este caso ven que hago nada más que la división aplicando el criterio de Allenberg, voy sustituyendo, voy simplificando la expresión del enésimo término más 1 sobre el enésimo término, y simplificando me queda esta expresión que está acá, que es justamente la expresión que yo tengo que evaluar, que también se ve como una expresión bastante compleja, ¿verdad? Es la expresión que yo tengo que evaluar el límite para encontrar a qué equivale esa sumatoria, ¿verdad? Entonces, resolviendo, ahora no voy a perder mucho tiempo en esto, igual ustedes tienen el material para ir viendo el paso a paso. Esto que está acá por definición es 1 sobre e, ¿verdad? Que habría que saber o conocer esas funciones elementales, ¿verdad? Como les dije, por eso, dependiendo del criterio que apliquemos, suele ser un poco más complejo uno u otro criterio de convergencia, ¿verdad? Entonces ven que este se está haciendo bastante largo y al final a qué llego a 0, ¿verdad? El mismo valor que el anterior, 0 menor a 1, entonces yo puedo decir que converge también por el criterio de Allenberg. Entonces, no sé, creo que no es cuestión de suerte, ¿verdad? Sino que es cuestión de conocer, de tener práctica después de resolver tantos ejercicios, de poder saber cuál sería el criterio más conveniente de convergencia para evaluar la convergencia de una serie. Acá, por ejemplo, nada más que le quería demostrar que por el criterio de Allenberg también sale, pero se extiende muchísimo el ejercicio. El criterio de convergencia de Cauchy en este caso fue más directo que el criterio de Allenberg para determinar la convergencia. Como le dije, eso es libre. Ustedes pueden ir decidiendo cuál es el mejor para ustedes, para el ejercicio, perdón. Y dependiendo de la práctica que tengan, van a poder encontrar de manera más directa. Este último ejercicio les quiero mostrar. Una consulta. Sí. Usted hace un rato había mencionado algo sobre límites con regla de Hospital y en el semestre pasado, en el examen, por ejemplo, no nos dejaba utilizar ese método y No dejaba. Yo quería saber si en este semestre nos van a dejar para hacer límite con estos temas. ¿No dejaba usar? No, límite con Hospital no. Qué claro. Yo, hasta donde yo sé, vamos a preguntarle al jefe de cátedra que es Francisco Velázquez, ¿verdad? Hasta donde yo sé se puede, ¿verdad? Sin problemas, es más. En los exámenes salía, profe, que resuelve el límite sin aplicar la regla del hospital. Híjole. Y bueno, porque la idea era complicar el límite en esa unidad. Acá lo que estamos haciendo es aprender convergencia, ¿verdad? Y vamos a decir, se tiene ya aprendido el límite de cálculo, pero hasta donde yo sé, muchos corrigiendo el examen, veo que muchos alumnos aplican el hospital, porque la idea no es perdernos mucho en la resolución. La idea es encontrar si converge o diverge, no, ¿verdad? Pero primera vez que escucho algo de eso, pues yo no estoy en análisis 1, entonces no sabía o no recuerdo que era así análisis 1, ¿verdad? Pero nosotros, que yo sepa, aplicamos sin problema el hospital acá, ¿verdad? El hospital, fracciones parciales, para resolver y encontrar la convergencia. Pero vamos a preguntar a la profe para el que tiene la última palabra. Bueno, vamos a resolver este casualmente no resuelvo por el hospital, ¿verdad? Vamos a evaluar primeramente la condición necesaria. Obviamente acá me va a dar un indeterminado, entonces en vez de aplicar el hospital, aplico fracciones parciales, que creo que ya manejan análisis 1, ¿verdad? Si no, pueden leer cualquier libro de álgebra, no es nada complejo, pueden practicar fracciones parciales, que se utiliza bastante, que es nada más que encontrar una expresión equivalente de esto, pero expresado en fracciones parciales.
Entonces, en este caso, aplicando fracciones parciales, yo puedo encontrar los coeficientes y decir que el enésimo término, que está expresado como 1 sobre n por n más 3, podemos escribir también como 1 sobre 3 por 1 sobre n menos 1 sobre n más 3. Entonces, es una expresión equivalente que, obviamente, acá al aplicar el límite cuando n tiene infinito, me va a ser más fácil encontrar esta condición necesaria que le había hablado en la clase anterior. ¿Qué me dice la condición necesaria? Que el evaluar este límite me tiene que dar igual a 0. Entonces, me da igual a 0. Por condición necesaria, yo ya puedo determinar que este límite converge. Pero, como dijimos y como repetimos siempre, no es una condición suficiente. Vamos a tener que aplicar algún criterio de convergencia para conocer si efectivamente la serie converge. Y como dice el problema, ver si se puede encontrar la suma en ese caso, la sumatoria o sea, a qué equivale la sumatoria de esta expresión de n igual a 1 hasta el infinito. Entonces, por condición necesaria, converge. Como les dije, este ejercicio vamos a resolver aplicando los 4 criterios de convergencia. Primeramente, hice una evaluación de convergencia aplicando el criterio de comparación, ¿verdad? Acá, en este caso, hice una evaluación, ¿verdad? Una evaluación donde yo debía tener que, ¿qué voy a tener que hacer? Yo tenía que comparar, por el criterio de comparación, esta serie o los términos de esta serie con respecto a los términos de otra serie. Esa otra serie, ¿cuál va a ser? Como le dije, tiene que ser, o sea, puede ser generalmente una serie elemental, una serie armónica, una serie P, una serie geométrica, que yo ya sé que converge. Otra opción es que yo cree o que yo formule una serie con un enésimo término que yo invente y que yo sepa o que yo pueda ya estructurar sabiendo que eso es una serie convergente, ¿verdad? Podemos encontrar esa serie de esta forma, ¿verdad? Yo estoy trabajando en esta serie, esta es una expresión para todo, ¿verdad? Para todo n mayor o igual a 1, ¿verdad? Eso me está dando por la serie que está acá, para n igual a 1 hasta el infinito positivo, entonces esto que está acá es para todo n mayor o igual a 1. Yo voy a evaluar esto que está acá, dejando de un lado la expresión de mi enésimo término y del otro lado me va a quedar como tiene que quedar. Del otro lado no me importa. Lo que yo voy a buscar de esta inecuación es dejar de un lado este enésimo término. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a ir multiplicando. Por ejemplo, yo tengo n y tengo 1. Voy a multiplicar acá por 3 y acá por 3. Eso nosotros sabemos que, por definición, eso no altera mi inecuación que está acá, ¿verdad? Que es para todo n mayor o igual a 1 que saco de este operador sumatorio. Entonces, multiplico por 3 y multiplico por 3, permanece igual. ¿Qué hice acá? Sumé más n al cuadrado y sumé más n al cuadrado. Como dije, lo que yo estoy haciendo es buscar de la misma forma que buscamos el enésimo término anteriormente, solo que acá es más fácil, vamos a decir, pues yo sé que yo nada más que tengo que buscar una expresión que me quede de esta forma. Sumo n al cuadrado, sumo n al cuadrado, entonces tampoco estoy variando nada. Saco factor común n acá, ¿verdad? Saco factor común n, me queda n por n más 3, ¿verdad? Y acá me queda 3 más n al cuadrado. ¿Qué es n por n más 3? Es esto que está acá. Entonces, ¿cómo hago si yo estoy buscando esta expresión? ¿Cómo hago? Paso al otro miembro, ¿verdad? Paso esto dividiendo y todo esto dividiendo acá. Entonces me queda esta expresión. ¿Qué me decía el criterio de comparación? El criterio de comparación me decía que yo necesito una serie cuyos términos sean mayores que los términos de la serie que yo estoy evaluando. Mayor o igual. Y si esta serie converge, entonces la serie que estoy buscando converge. Si esta serie diverge, entonces la serie que estoy buscando diverge también. Entonces, esta es la serie que yo tengo. Este es el enésimo término de la serie que yo estoy buscando. Anteriormente usé la serie P en 2, ahora uso esta serie que está acá, que salió de esta inecuación, ¿verdad? Evalúo la convergencia de esto, ¿verdad? Aplico la condición necesaria, creo que vale 0, ¿verdad? Converge. Por lo tanto, como hicimos con la serie P, si esta serie que está acá converge, ¿verdad? Y yo sé, porque esta inecuación que justamente hice, yo sé que todos los términos de esta serie van a ser mayores que los términos de la serie que me da el problema, entonces yo puedo deducir que si converge esto, también converge lo que estoy buscando. Entonces, por el criterio de comparación, también converge esta serie, entonces. Ya puedo, con eso, acá yo ya puedo cerrar el problema y decir que ya converge y no hay problema.
Entonces, esta otra forma, una forma más compleja, ahora podría buscar, en el caso de que por ahí yo no encuentre una serie geométrica, una serie armónica, una serie P, perdón, que tenga términos de la serie mayores a mi serie que estoy evaluando, ¿verdad? En caso de que yo no tenga, yo puedo fabricar también eso. Y esta es una técnica con la cual yo puedo ir fabricando, ¿verdad? Se trata mucho de fabricación en este tema de evaluar la convergencia. Siempre que tenga sentido, ¿verdad? Tampoco para ir haciendo cualquier cosa. Acá, ¿sí? Ahí en el anterior, solo con el criterio de la condición suficiente, ¿era? Justificamos que converge la Con la otra. condición necesaria, sí. Igual creo que que está acá no recuerde bien, pero yo creo que yo evalué. Como le dije yo, esto hago a mano, después tengo que pasar en PowerPoint, ¿verdad? Como lleva mucho tiempo. Muchas veces simplifico más lo que paso en limpio de lo que hago a mano, ¿verdad? Porque creo que yo llegué a evaluar todo, ¿verdad? Pero hay que estar seguro siempre, como le dije, la convergencia de la serie con la cual estamos evaluando, ¿verdad? En el caso que no estemos seguros, en el caso que estemos... en este caso, por ejemplo, no encuentro, por ejemplo, una serie fundamental con la cual hacer la comparación. Y bueno, paso a otro criterio, no se compliquen mucho tampoco en ese sentido. Yo acá en este ejercicio que está acá, me voy a complicar todo porque de alguna forma quiero mostrarle, o les quise mostrar, para cada criterio cómo encontrar la convergencia, ¿verdad? Pero esto que estoy haciendo acá no es nada práctico, ¿verdad? Ustedes tienen que ir haciendo dependiendo de cada... Y es que una consulta, comparada, o sea, con respecto a esa serie que usted inventó, ¿verdad? ¿Cómo nosotros decimos que es absolutamente convergente eso? ¿O ya damos por hecho nomás? No es lo que le estoy diciendo. Ustedes tienen que evaluar con algún otro criterio, ¿verdad? Solo que cuando nosotros aplicamos el criterio de comparación, lo que hacemos es utilizar series que sabemos que son convergentes, ¿verdad? Series conocidas. Ahora, en el caso de que nosotros inventemos, tendríamos que verificar la convergencia, que la verdad que yo no... Bueno, esto hice el año pasado, tendría que buscar entre mis apuntes, ¿verdad? Pero yo generalmente agarro y siempre verifico todo, si es o no es convergente. Esto mismo va a pasar cuando veamos series de funciones. Siempre tenemos que buscar, cuando encontramos la convergencia, si es convergente en todos los puntos del intervalo de convergencia, ¿verdad? Eso es algo que tiene que hacer por seguridad usted, ¿verdad? Yo creo que yo hice aplicando algún otro criterio de esta serie, evaluar si esta serie es absolutamente convergente, como vos estás diciendo, para estar seguro que entonces esta serie es convergente, ¿verdad? Pero se evalúan ustedes. Igual, yo voy a buscar y... bueno, yo ya sé, no. Igual puedo editar y alzar y pasarle en limpio, lo que les dije, que hice y alzar el material en el Classroom para que ustedes tengan más completo, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, a veces yo no hago nomás el extenso, ¿verdad? Lo verifiquen, tengan como tarea ese y díganme en la clase que viene si converge o no. ¿Cuál es el criterio de comparación? El otro criterio es el criterio de Allenberg, un criterio que manejamos y que vamos a utilizar muchísimo, como le dije, ¿verdad? Es nada más que sacar el décimo término más 1, n más 3, n más 1, entonces queda n más 4, ¿verdad? Una expresión para la fracción que vamos a evaluar, aplicamos el límite y en este caso me sale 1. Estoy yendo más rápido porque esto ya habíamos hecho bastante, ¿verdad? Entonces el procedimiento es el mismo. 1 significa indeterminado, entonces el criterio de Allenberg no hubiera sido tampoco no hubiera sido en este caso otra vez una buena opción para evaluar la convergencia de esta serie, ¿verdad? Hasta ahora el criterio de comparación es el que mejor nos venía, solo que en este caso el criterio de comparación tiene este tema particular de que hago a partir de un décimo término inventado, ¿verdad? Sería que utilicemos siempre el criterio de comparación con series elementales o fundamentales que ya conozcamos su convergencia. Profe, ¿Sí? una consulta. Viste que estuvimos viendo el primer criterio que era ¿cómo era que se llama el primer criterio? Necesaria. Condición necesaria, y el segundo era Condición necesaria es el de Cauchy, el básico, ¿verdad? el No, primero. no es Cauchy, el otro, el primero que viste. Comparación. Viste que los dos salía 0 el resultado, y eso converge, ¿verdad? Y en el otro, en el que viste por D'Alembert, salía 1.
Y si Sí, los dos son iguales, tanto n igual a 1 y el resultado que nos sale es 1, entonces es indeterminado, ¿verdad? ¿O estoy mal? si los dos son iguales, ¿cuáles dos? ¿Viste que, viste que vos ponías 1 mayor a 0 y eso converge, ¿verdad? ¿Cuál puse? En la diapositiva. Acá. El de comparación. Sí, sí, acá, el de comparación, por ejemplo. Viste que salió límite cuando n tiende a infinito, salía 0. Por lo tanto, converge, dice. Perfecto. Entonces, eso es 0 menor a 1, ¿verdad? No, 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 no. O esa es otra cosa. No, este es este evalúa la convergencia por la condición necesaria. No es menor o mayor a 1, es solamente los criterios de condición suficiente de convergencia. Podemos llamarle condición necesaria y condición suficiente. Condición necesaria tenemos uno solo, ¿está bien? Que es evaluar el límite cuando tiene infinito del enésimo término así como está. Eso tiene que salir 0. Si sale 0 es convergente. Esa es condición necesaria. Vamos a llamarle condición suficiente a los 4 criterios que tenemos. Y esos 4 criterios sí se evalúan si sale menor a 1, mayor a 1 o igual a 1. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos ahí? Esa última parte, repetí, profe, el que dijiste. Condición necesaria, 0, entonces converge, ¿verdad? Sí, te vamos a mostrar acá que va a ser más fácil. Acá está. Vale. Está la condición necesaria de convergencia, ¿verdad? La condición necesaria de convergencia lo que hace es evaluar el enésimo término así como está, ¿verdad? ¿Y qué es lo que evalúa? Evalúa el límite cuando no tiene infinito. ¿Y qué tiene que pasar en ese límite? Tiene que salir 0 para que sea convergente. Esa es la condición necesaria, ¿verdad? Evaluar el enésimo término. Después que tenemos, aparte de ese, evaluar la condición suficiente. ¿Con cuál criterio? Con cualquiera de los 4 podemos evaluar. Pero no evaluamos el enésimo término así como está. ¿Por qué? Porque en Cauchy evaluamos la raíz enésima del enésimo término. En de Alembert evaluamos un cociente. En comparación evaluamos uno con otro. Evaluamos el enésimo término, pero con otra función. Y en el criterio integral evaluamos una función fk o f de x, dependiendo del libro, ¿verdad? Entonces, no confunda eso. Acá hay que poner una raya en el medio, ¿verdad? Y una cosa es el criterio necesario de convergencia y otros son los criterios suficientes de convergencia, ¿está bien? Profe, y en el caso de la condición necesaria, si sale distinto a 0, entonces era indeterminado. Si sale 0, es convergente. Si sale cualquier otro valor, es divergente, ¿verdad? Indeterminado es algo que nosotros no estamos dando. Es el que le habíamos mostrado justamente acá. Creo, acá está. Oscilante, ¿verdad? Un caso particular que nosotros no vamos a ir viendo, ¿verdad? Cuando ustedes no tienen un resultado en la evaluación del límite en la condición necesaria, entonces es divergente, ¿verdad? Y nosotros estamos cuando es divergente, tiende a infinito, no podemos encontrar, no tiende a un valor de sumatoria, entonces no vamos a poder resolver ese ejercicio, ¿verdad? La sumatoria de esa serie, ¿verdad? Pero en otro caso diferente sería oscilante, que como les dije en la clase anterior, nosotros no estamos viendo, y oscilante significa que dependiendo, yo tengo de n igual a 0 hasta infinito, dependiendo de dónde yo tome, esa serie puede ser convergente, después se transforma en divergente, después en convergente, y así hasta infinito, ¿verdad? Ese es un caso muy particular que nosotros no vamos a ver porque nosotros solamente vemos estos dos, y es convergente solamente si se cumple esto que está acá. Como condición necesaria, ¿verdad? ¿Está bien? Ya, profe. Gracias. Esta es la versión más fácil, que es la versión de serie. Creo que todavía no vieron tampoco la serie numéricas alternantes, ¿verdad? Ahí sí vamos a ver absolutamente convergente. Ahí vamos a complicarnos y vamos a marearnos más, ¿verdad? Acá no hay mucho, acá siempre es o convergente o divergente, no hay mucho que discutir, vamos a decir, ¿verdad? Dije, es la parte más fácil de serie. El criterio de Alembert me da bien terminado, ya vimos. El criterio de Cauchy, ¿verdad? Es aplicar la raíz enésima. Ven que acá, por ejemplo, no tengo elevado a la n, entonces, ¿qué me va a hacer mi raíz enésima? Me va a hacer que tenga todo un exponente 1 sobre n, ¿verdad? Entonces, yo tengo que resolver esto, ¿verdad? Esto se puede complicar, muchas veces tengo que ir aplicando técnicas. Ven acá, por ejemplo, arriba del problema queda 1 elevado a la 0, ¿verdad? Pero acá abajo, ¿verdad?
voy a tener que hacer por parte, voy a tener que distribuir el operador límite y ir resolviendo por parte. Acá, por ejemplo, alfa sería este límite que está acá, que tiene que tener un valor, ¿verdad? Multiplicado por el límite que está acá, que le llamé beta, ¿verdad? Entonces, por el criterio de Cauchy también este ejercicio se complica bastante innecesariamente, ¿verdad? Pero vamos a ver después si me da un determinado o me da una respuesta final, ¿verdad? Entonces, el alfa, aplicando al orbital, directamente saco que vale 1, ¿verdad? Y el beta, que es este ejercicio que está acá, ¿verdad? Aplicando este artificio, ¿verdad? Que esto que está acá es lo mismo que e elevado a la 1 sobre n por ln de 1 sobre, ¿verdad? Porque e elevado a la ln, al final es, nosotros sabemos por definición matemática que eso es igual a lo que está dentro del paréntesis del logaritmo natural. En ese caso, entonces, resolviendo me sale el beta, ¿verdad? Igual a 1, entonces ahí abajo también tengo 1 por 1, ¿verdad? Entonces tengo 1 arriba, 1 por 1 abajo, igual a 1. Por criterio de Cauchy, nuevamente me sale indeterminado. Y aplicando el criterio integral, que este sí que no tiene nada de secreto, ¿verdad? Reemplazamos por una f de x, ¿verdad? O sea, esto que está acá, que es una f de n, ¿verdad? Reemplazamos por una f de x, es decir, donde tengo n, pongo x. Y evalúo una integral impropia, que va desde 1 hasta infinito. Ustedes ya saben cómo trabajar con la integral impropia, que es nada más que evaluando el límite cuando b tiende a infinito, de 1 hasta b, ¿verdad? Entonces, esto ya es resolviendo nada más que la integral por los conocimientos que tienen ustedes de análisis 1, ¿verdad? Y a ese resultado de la integral evaluada en b, después le aplican el límite de b, de cuando b tiende a infinito, ¿verdad? Entonces, resolviendo eso me sale 2/3 el logaritmo natural de 2, que es 0,462, es menor a 1, ¿verdad? Por lo tanto, converge. Entonces, por condición necesaria converge, ¿verdad? En resumen, criterio de comparación vimos que también converge, criterio de Allenberg indeterminado, criterio de Cauchy indeterminado y criterio de integral converge. Entonces, este es el primer paso que tengo que hacer, sí o sí, siempre, ¿verdad? Y después yo tengo que elegir cualquiera de los 4. Va a depender de la suerte, de la capacidad que tengan de inspección para saber cuál criterio elegir. Si ustedes después de acá saltan acá, y después de acá tienen la mala suerte de saltar acá, y después de acá quieren saltar acá, ¿verdad? O peor, ¿verdad? Quieren saltar acá, que vimos que tuvimos que haber inventado un enésimo término. Y bueno, a lo mejor un ejercicio que podía llegar a resolver en 5 minutos, resuelven en media hora o en 40 minutos. Sentado en nuestra casa resolviendo, eso no hay ningún problema, ¿verdad? Pero ahora en un examen, donde tengo 4 o 5 temas que resolver, yo sé que tengo un ejercicio por ahí de integrales múltiples, integral doble, integral triple, momento de inercia, que me va a llevar 1 o 2 páginas a resolver. No me conviene perder tiempo en un ejercicio de serie de esta forma, ¿verdad? Entonces, con este ejercicio lo que yo, para cerrar la clase de hoy, lo que quería era que ustedes vean que se puede aplicar cualquier criterio, que podría llegar a tener uno o más criterios que me den indeterminado, ¿verdad? Y que va a depender de cada caso, o sea, de cada expresión de la serie, para encontrar cuál es la mejor técnica para encontrar la convergencia de la serie, ¿verdad? Queda criterio de ustedes, obviamente, pero también la práctica les va a ayudar a que ustedes puedan encontrar la mejor forma de encontrar la convergencia, ¿verdad? Entonces, en conclusión, yo puedo decir que esta serie que está acá converge, ¿verdad? Entonces, cuando converge podemos encontrar la sumatoria, ¿verdad? Por definición, ustedes vieron bien la clase, y que el ingeniero estuvo dando la clase, de que la sumatoria, ¿verdad? La sumatoria de esta serie va a ser igual a la sumatoria de el enésimo término de la sumatoria, de la expresión sumatoria, vamos a decir, de evaluar el límite del S sub n, ¿verdad? Y ese valor es un valor también que tenemos que encontrar, ¿verdad? En este caso, entonces, para encontrar el S sub n, nosotros tenemos el enésimo término. Este ya es la expresión del enésimo término que sacamos, ¿verdad? Que es equivalente a este que sacamos por fracciones parciales. Y yo tengo que ver a qué equivale la sumatoria. Para encontrar a qué equivale la sumatoria, en este caso sí suele ser conveniente encontrar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto término, dependiendo del tipo
o de la estructura del enésimo término, va a ser necesario por ahí irnos hasta n igual a 8, igual a 12, ¿verdad? O con n igual a 4 ya encontramos. En este caso tiene una estructura un poco compleja, entonces yo creo que este ejercicio que resolví a mano me fui hasta n igual a 8 luego para darme cuenta de ciertas cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas ciertas cosas? Entonces, para u igual a 1, significa que donde tengo n acá, pongo 1, ¿verdad? Entonces tengo 1/3 por 1 sobre 1, menos 1 sobre 1 más 3, que sale 4. Entonces, esta sería la expresión del primer término. Puedo resolver este. O sea, puedo hacer 1 menos 1/4, ¿verdad? Después de eso multiplico por 1/3 y saco un valor general. Pero en este caso no me conviene porque le voy a mostrar por qué no. El segundo término tiene esta expresión, siempre me queda el 1/3 afuera, ¿verdad? Porque lo que está entre paréntesis no es una función de n. Para el tercer término tengo esta expresión, para el cuarto, para el quinto, y así me voy. Yo me fui hasta el octavo término más o menos, ¿verdad? Porque yo me doy cuenta acá, que a partir del cuarto término, acá yo tengo un cuarto, ¿verdad? Yo tengo un cuarto positivo. Esto recordemos que es una sumatoria de cada uno de los términos. O sea, este, más este, más este, más este, más este. Entonces, ¿qué va a implicar eso? Que si yo sumo este, más este, más este, más este, saco factor común 1/3, ¿verdad? Y sumo 1 menos 1/4, ¿verdad? Después que viene, más 1/2, menos 1/5, ¿verdad? Más 1/3, menos 1/6, más 1/4, menos 1 sobre 7. Y esto va siguiendo, ¿verdad? Bueno, no puedo más escribir. Le escribo acá, ¿verdad? Pero lo que quiero que vean es que al partir del cuarto término, el 1/4 que está acá negativo, el 1/4 que está acá negativo, se puede ir con el 1/4 que está acá negativo. Entonces, el 1/4 que está acá se va con el 1/4 que está acá, el 1/5 que está acá se va con el 1/5 que está acá, y el 1/6 que está acá se va con el 1/6 que está acá. Entonces, después, obviamente, acá voy a tener ya otros valores que ustedes pueden desarrollar si quieren, ¿verdad? El séptimo, el octavo término. Ahí ya no se da esta simplificación. Esta simplificación que yo hice hasta el octavo término, perdón, se da solamente con estos que están acá. ¿Qué implica eso? Que mi sumatoria, entonces, va a ser 1/3 de factor común, ¿verdad? Por 1, que sería este, más 1/2, que sería este, más 1/3, ¿verdad? Después vienen todos los números negativos que van desde 7, 8, 9 y así sucesivamente nos vamos hasta el infinito, ¿verdad? Entonces, tengo una sumatoria de términos positivos que son 1 más 1/2 más 1/3. Después tengo menos estos valores que están acá. 7, acá ya hice, no desarrollé, pero hice lo que hice con el primer ejercicio, ¿verdad? Con el segundo ejercicio. 7, tengo que ver un valor en función de n para n igual a 4 que me dé ese valor. Entonces, hago, ¿verdad? Bueno, este está mal acá, está mal ordenado, ¿verdad? Este en realidad es el que corresponde a este, ¿verdad? Entonces, 1 sobre n más 3, más 1 sobre n más 2, más 1 sobre n menos 1, me va a dar la expresión de la sumatoria. Entonces, este que está acá es el S sub n al cual yo tengo que evaluar el límite para encontrar a qué equivale o a qué tiende esa sumatoria. Pues yo ya sé que tiende a un valor, ¿verdad? Yo ya evalué que converge, ustedes saben que matemáticamente significa que converge a un punto, en el caso de ese punto es un valor, y yo tengo que ver a qué valor converge esa sumatoria. Entonces, ¿se entendió más o menos cómo saqué este valor que está acá? Porque eso es lo importante, conocer este valor. Ahora, lo que viene después es nada más que desarrollar algebraicamente. Al desarrollar algebraicamente a esto que está acá ustedes tienen por definición. Esto es la sumatoria del límite. Cuando le piden evaluar la sumatoria o encontrar la suma, la sumatoria del operador serie numérico, esto es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, la sumatoria, yo tengo que aplicar el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión, y esta expresión es esto que está acá, que saqué haciendo todo este análisis que está acá. Este es un ejercicio un poco complejo para sacar la sumatoria. El ejercicio es mucho más fácil o sencillo. Por ejemplo, el primer ejercicio ustedes pueden tratar de sacar la sumatoria
van a sacar el Sn mucho más fácil que este, ¿verdad? Porque acá está un poco más complejo, un poco más escondido, vamos a decir, esta expresión S sub n. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar el límite de esto. Y ya no es muy complejo, ¿verdad? Acá hago dividido en al cuadrado todo, ¿verdad? Y me va a dar esta expresión que está acá. Entonces, evaluando el límite me va a salir esta expresión que está acá, ¿verdad? Que es 11 sobre 18. Y 11 sobre 18 implica que la serie que está acá, que yo ya sé que converge, a medida que yo voy adicionando cada vez más números, se van a ir acercando a este valor que es 11 sobre 18. ¿Vale? ¿Entendió más o menos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, difícilmente no haya duda, ¿verdad? Siempre hay dudas más todavía cuando estamos empezando recién, ¿verdad? Pero lo importante es que practiquen, ¿verdad? Que traten de resolver estos ejercicios. En la bibliografía que les dimos hay muchos ejercicios de este tipo. Que traten de practicar y traten de encontrar, porque la práctica les va a ayudar a... El principal inconveniente, como nosotros evaluamos la convergencia a partir del enésimo término, el principal inconveniente está en encontrar ese enésimo término, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encuentro eso? Como ustedes vieron en este ejercicio, es nada más que aplicando lógica o deducciones de una expresión que me dé ese enésimo término. Entonces, les va a ayudar mucho la práctica para poder encontrar de manera más rápida, ¿verdad? La respuesta a ese ejercicio. Entonces, mi recomendación es nada más que practiquen. Si tienen alguna duda sobre lo que vimos hoy, pregunten en la semana, pregunten en la clase que viene. Vamos a aclarar sin problemas, ¿verdad? ¿Está bien? Dale, profe. Sí, hija. Nos vemos la semana que viene, entonces, ¿está bien? Perfecto. Dale, Inge, muchas gracias. Dale, Inge.